Propiedades de los materiales. Pregunta 1. ¿Cómo define usted propiedades de los materiales? Vamos a hablar de las propiedades de los materiales. La importancia de reconocer un material o la propiedad de un material es muy útil para nuestra sociedad y saber conocer hacia nuestra industria, ¿no? Dice que o es, ya que está basado en todo lo que nos rodea, o sea, en el espacio, en la materia, ¿no? El espacio o el lugar que nos rodea. Las propiedades son materiales caracterizados, materiales muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo o sea, el calor, la fuerza, el ambiente, que son propiedades que siempre son afectadas, ¿no? Son afectadas por las fuerzas gravitacionales de este medio. También que cumple una fuerza muy interesante entre las moléculas. Pregunta 2. ¿Cómo se determinan las propiedades de los materiales? Las propiedades de los materiales. La primera propiedad es la cohesión, que es la resistencia a las moléculas al separarse. La dureza es la resistencia de un cuerpo al ser penetrado por otro. La elasticidad es la capacidad de recobrar la forma cuando cesa la causa que lo conforma. La plasticidad es la capacidad de adquirir informaciones permanentes sin sufrir rotura alguna. La ductibilidad es la capacidad de deformar plásticamente frente a otros esfuerzos de tracción. También es una capacidad de un material que es capaz de estirarse con los hilos, como es el cobre y el oro. La maleabilidad es la capacidad de deformarse plásticamente. La tenacidad es la capacidad de absorber energía frente a esfuerzos bruscos exteriores antes de romperse o deformarse. La fragilidad es la cualidad contraria a la tenacidad. La fatiga es la resistencia a la ruptura por un esfuerzo de magnitud o sentido variable. La maquinabilidad es la facilidad que tiene un cuerpo al dejarse cortar por un arranque de virutas. La acritud es el aumento de dureza o fragilidad y resistencia en algunos materiales por el frío. La coleabilidad es la aptitud que posee un material fundido para un molde. La plasticidad es la capacidad de conservar la nueva forma. Y por último, la resistencia, que es la capacidad de un material de absorber energía en la zona elástica ante esfuerzos de una rotura. Pregunta 3. ¿Cómo y para qué se determinan las propiedades de los materiales? Bueno, por una parte tenemos a la cualidad extensiva. Esta dependerá de la cantidad de materia que se utilice. Y la cualidad intensiva, que no depende de la cantidad de materia. Bueno, con respecto a la pregunta, considero que es importante saber determinar las propiedades de los materiales, ya que nos ayuda a diferenciar y a aplicar las materias para un determinado producto. Es decir, si queremos elaborar un producto, tenemos que saber cuál es su estructura y también conocer cuál es la dureza, permeabilidad, la tenacidad, y esto nos ayudará a comprender mejor y a saber satisfacer nuestras necesidades. Las propiedades de los materiales nos permiten tener conocimientos acerca de cómo emplear, modificar y someter un material a nuestro favor. Y así a su vez comprender la reacción que pueden tener al estar en contacto con la naturaleza o cualquier tipo de estímulo externo. Además determina las propiedades de la materia estudiando su estructura, su masa, composición química específica y clasificada. Es decir, identificamos propiedades cualitativas, las cuales perciben según nuestro sentido.